Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. La cena de las bodas del Cordero, su ángel mensajero va delante y su pueblo va al compás del sonido verdadero de trompeta. Y a su pueblo manda Dios a trabajar y al valiente a esforzarse mucho más, y vendrá gran recompensa, galardones y planetas para el pueblo que trabaja con amor. Y a su pueblo manda Dios a trabajar y al valiente a esforzarse mucho más, y vendrá gran recompensa, galardones y planetas para el pueblo que trabaja con amor. Iglesia llevará a la cena de las bodas del Cordero, su ángel mensajero va delante y su pueblo va al compás del sonido verdadero de trompeta. Y a su pueblo manda Dios a trabajar y al valiente a esforzarse mucho más, y vendrá gran recompensa, galardones y planetas para el pueblo que trabaja con amor. Y a su pueblo manda Dios a trabajar y al valiente a esforzarse mucho más, y vendrá gran recompensa, galardones y planetas para el pueblo que trabaja con amor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. En Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 6 dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento los aquí presentes. En este pasaje nos habla acerca del séptimo sello, de este libro sellado con 7 sellos que aparece en Apocalipsis capítulo 5 verso 1, donde nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, en la diestra de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué libro tan importante es este de los 7 sellos en la diestra de Dios en el cielo? Que no había sido hallado ninguno digno de tomar ese libro y abrirlo. Ese libro es el libro de la redención. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y está en la diestra de Dios. Y a medida que han ido pasando los años y las edades de la iglesia del Señor Jesucristo, ese libro se ha ido cumpliendo de etapa en etapa. Y por cuanto es el título de propiedad de toda la creación, así como una persona cuando tiene un título de propiedad, ya sea de un terreno, de una propiedad cual sea, su nombre aparece en ese libro, en ese título de propiedad o escritura. Y si esa persona ha sido objeto de una invasión a su propiedad, no importa el tiempo, la persona hace el reclamo de su propiedad en la corte, y aunque los invasores hayan hecho otro título de propiedad, otra escritura, para adjudicarse esa propiedad, el título de propiedad original muestra quién es el dueño original. Y el dueño original, si no le vendió a esa otra persona, pues la otra persona hizo un título falso, y en la corte se deja ver, se descubre cuál es el título correcto, bueno, y cuál es el falso. Ahora Dios, cuando colocó al ser humano en este planeta Tierra, le dio este planeta Tierra al ser humano como herencia. Dios es el dueño de toda la creación. Por lo tanto, Él es el creador y es el dueño. Por lo tanto, es Él el que tiene el título de propiedad, el cual había otorgado a Adán, pero con el pecado en el huerto del Edén, el título de propiedad regresó al dueño original, a Dios. Y este planeta Tierra quedó en forma ilegal en las manos del diablo. El ser humano perdió el derecho a la vida eterna, perdió el derecho a un cuerpo eterno, perdió el derecho a la salud eterna, perdió el derecho a la juventud eterna y a todas las cosas eternas contenidas en el título de propiedad. Y por cuanto el ser humano no ha tenido ese título de propiedad desde su caída, sino que ha permanecido en la diestra de Dios, el ser humano nace, crece, vive una temporada aquí en la tierra comiendo, bebiendo, trabajando, y después se muere. Pero mientras eso sucede en medio de la raza humana,
Dios le ha abierto una puerta a la vida eterna, el cual es Cristo, y el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino a la vida eterna, Él es el camino al Padre, Él es la única verdad y Él es la vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos dice Jesús en el capítulo 5 de San Juan y verso 24. Ha pasado de muerte a vida, porque el ser humano, cuando nace en este planeta Tierra, nace ya con la muerte, porque nace para luego morir. Vive una temporada y después se muere por causa del pecado original allá en el huerto del Edén. Pero tiene la oportunidad de hacer contacto con la vida eterna para así tener vida eterna. Cuando la persona cree en Jesucristo como nuestro Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo, ha recibido vida eterna. Ha nacido en el reino de Dios, ha nacido en el cuerpo místico de Cristo y por consiguiente tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es llamado también el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ahora, vean ustedes cómo comienza para el ser humano el programa de redención, y para el día postrero toca para el ser humano, para los que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu y por consiguiente han nacido de nuevo, toca la transformación de sus cuerpos si están vivos, y si murieron sus cuerpos físicos, toca para ellos la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Y todo esto corresponde al tiempo final, de lo cual Cristo habló en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 39 al 40, diciendo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hemos visto dos ocasiones en estos dos versos donde Jesucristo dice: yo le resucitaré en el día postrero. Esto es una promesa para los creyentes en Él que han muerto físicamente, y para los que estamos vivos la promesa es que seremos transformados. Seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo eterno, o sea, regresaremos a la vida eterna con un cuerpo eterno también, para vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo en su reino, y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y es para el tiempo final o día postrero que Cristo ha señalado que llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Y cuál es el día postrero? No es un día de 24 horas, sino que cuando se habla de un día delante del Señor, para los seres humanos es un milenio. Y por consiguiente el día postrero es el milenio postrero para los seres humanos. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 nos dice, hablando San Pedro de lo que es un día delante del Señor, y vamos a leerlo para que tengan un cuadro claro de este misterio de los días postreros y el misterio del día postrero. Nos dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. También
De esta verdad dio testimonio el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Un día delante del Señor para los seres humanos es 1000 años. Cuando Dios habla en su palabra de los días postreros, está hablando de los milenios postreros para los seres humanos. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros. Por eso es que San Pablo y San Pedro, hablando de los días postreros, vean lo que dice San Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versos 18 al 21, hablando de la forma en que hemos sido rescatados. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado Cristo para morir en la cruz del Calvario? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fue manifestado en los postreros tiempos Cristo, pero ya ese programa de redención para Cristo morir llevando nuestros pecados estaba destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero vean ustedes, cuando llegaron los días postreros, allí fue manifestado el programa de redención, donde Cristo tuvo su ministerio de 3 años y medio, y al final de ese ministerio murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados y limpiándonos así de todo pecado. San Pablo también, hablándonos acerca de los días postreros, nos dice en su carta a los Hebreos capítulo 1 verso 1 al 2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por medio de Jesucristo, en los postreros días, y ya han transcurrido 2000 años aproximadamente. ¿Y por qué San Pablo dice que aquellos eran los postreros días cuando Jesús estaba sobre la tierra? Porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son el 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Ven que no hay ninguna contradicción en la Escritura. Es que para los seres humanos de Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años, pero delante de Dios solamente son 2 días, porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos y de los seres humanos. Y ahora vean ustedes cómo en la misma semana nosotros tenemos el tipo y figura de los días postreros en el 5º día de la semana, que es el jueves, el 6º día de la semana, que es el viernes, y el 7º día de la semana, que es el sábado. Esos 3 días postreros de la semana representan los 3 milenios postreros. Y en una semana de Dios, delante de Dios, los 3 días virales de la semana tipifican o representan esos 3 días virales delante de Dios. Y ahora, viendo este misterio y viendo lo que son realmente los días postreros, vemos también que Pablo y Pedro estaban de acuerdo en que aquellos días en que Jesús vivió eran ya los días postreros. Y todavía estamos viviendo en los días postreros, porque los días postreros son 5º, 6º y 7º milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el 7º milenio. Ya estamos en el milenio en donde en algún año de ese 7º milenio
la promesa de Cristo, y yo le resucitaré en el día postrero, porque ese séptimo milenio es el día postrero delante de Dios y es llamado también el día del Señor. En algún año de ese séptimo milenio, Cristo resucitará a los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Y a los que estamos vivos, la promesa es la transformación. Transformará nuestros cuerpos mortales. Esa es la promesa divina para ser cumplida en el día postrero. Ahora, ¿qué cosas estarán sucediendo en el día postrero para que pueda venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos? La promesa, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versos 14 en adelante, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento para todos los que creen en nuestro amado Señor Jesucristo. Pues para el día postrero, Cristo estará manifestado con aclamación, o sea, voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así es como está prometida la venida de Cristo, la venida del Señor para el día postrero. Y ahora en 1 Corintios capítulo 15 nos habla también de este gran evento y nos dice que vamos a hacer a imagen y semejanza del segundo Adán. Dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, de Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo será efectuada la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos? Luego que la trompeta final o gran voz de trompeta haya dado su mensaje, haya sonado. Esta trompeta final o gran voz de trompeta de la cual nos habla aquí la Escritura es la trompeta del Evangelio del Reino sonando, o sea, siendo predicado el mensaje del Evangelio del Reino en el día postrero. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora podemos ver que ese es el tiempo para la muerte ser quitada de los hijos e hijas de Dios. Ese es el tiempo para los hijos e hijas de Dios obtener la inmortalidad en el cuerpo y obtener así un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Este misterio encontramos que es el que para este tiempo final
sería abierto para que podamos comprender todas estas cosas que deben suceder para que pueda ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham de Norteamérica, en el libro de citas. Estas citas están tomadas de diferentes mensajes que él predicó, y en la página 47 del libro de citas en español, el verso 402, que es un extracto del mensaje a las 10 vírgenes, predicado en el 1960, dice así, hablando acerca de esa trompeta final, o gran voz de trompeta, y de la resurrección de los muertos en Cristo. Dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen. Esos preciosos que sellaron su testimonio con sangre. No impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros amados primero. Aquí tenemos un cuadro claro de lo que será en el día postrero para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. La promesa es que sonará la trompeta final, esa gran voz de trompeta, y eso es el evangelio del reino siendo predicado. Es la trompeta del evangelio del reino siendo predicado, el evangelio del reino, y dando a conocer el misterio de la venida del Señor, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como Cristo prometió en San Mateo capítulo 16, donde nos dice en el verso 27 al 28 de la siguiente manera, y quiero leerlo para que lo tengan ahí, tal y como fue hablado por nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y ese misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. Y ese misterio es el misterio contenido en el séptimo sello, el cual, cuando fue abierto en el cielo, causó silencio en el cielo como por media hora. O sea, que en el cielo los ángeles, los arcángeles, los querubines y serafines que adoraban a Dios, y las personas que ya estaban allá en el cielo, dejaron de cantar, dejaron de adorar a Dios. Hubo un silencio como por media hora allá en el cielo, media hora del cielo. Y fue causada, ¿por qué? Por la apertura del séptimo sello allá en el cielo. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet
www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.